El dolor físico afecta directamente tus emociones y tus estados de ánimo. Y hoy te voy a mostrar de qué manera necesitas empezar a cuidar esta relación entre tu mente, tus emociones y tu cuerpo para que tu proceso de recuperación y tu manejo del dolor empiece a tener un camino diferente. Soy Marcela Gallego de Ana Maya Psicología. Soy psicóloga, psicoterapeuta gestalt y mentor ontológico. Y tú dirás, ¿qué es esto de mentor ontológico? Pues vas a ver cómo la perspectiva de los estados de ánimo que te voy a mostrar tiene que ver más con el lenguaje que con la psicología en sí misma. Sin embargo, para mí ha resultado ser tan poderosa que por eso es que te la quiero mostrar hoy. Las personas que sufren dolor crónico y en general que tienen que soportar altos niveles de dolor físico tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar depresión que las personas que no tienen que pasar por este proceso. Tienen la probabilidad, no significa que sí o sí van a desarrollar depresión. Sin embargo, el dolor físico se convierte con respecto a los estados de ánimo y a las emociones, van desarrollando un círculo vicioso. A mayor dolor, peor es tu ánimo, y cuando peor es tu ánimo, mayor dolor tienes. Entonces, para poder mostrarte cómo necesitas empezar a cuidar esta relación, primero te voy a mostrar una diferencia básica de lo que es la emoción y el estado de ánimo como te lo quiero presentar. Partamos por las emociones. De estas seguramente has escuchado hablar con frecuencia, las vives todos los días y teóricamente habrás escuchado algo. Las emociones están conectadas con nuestra biología, son fisiológicas, aparecen en el cuerpo, tú las sientes en el cuerpo y cada emoción tiene una expresión facial. Cuando tienes miedo, cuando tienes ira, cuando tienes tristeza, cuando tienes alegría o cuando sientes amor, que son las 5 emociones básicas que yo trabajo, cada una de estas emociones tiene una correspondencia facial, es decir, tiene una postura facial, los músculos de la cara toman una postura y tu cuerpo físico también. La manera de vivir las emociones es vivirlas a través del cuerpo, es permitirles la expresión a través del cuerpo. Nunca podrás controlar una emoción, podrás modular su expresión. Sin embargo, esto que muchas veces escucho de enséñame a controlar mis emociones, yo lo que siempre te voy a decir es, yo te enseño cómo expresarlas, de manera que no tengas pues, consecuencias negativas ni que te sientas peor después de hacerlo. Las emociones son puntuales y están en el presente. Los estados de ánimo tienen que ver con la interpretación, es decir, con el pensamiento que tú tienes respecto a lo que te sucede y cómo eso que te está sucediendo te va a impactar en tu futuro. Distinto a las emociones que son presentes, que son puntuales, los estados de ánimo son permanentes, es decir, se quedan en el tiempo. ¿Y de qué estoy hablando cuando te hablo de estados de ánimo? De frustración, de resignación, de resentimiento, de ansiedad, de agobio, de seguridad, inseguridad, confianza, desconfianza, porque hay estados de ánimo expansivos y hay estados de ánimo restrictivos, o sea, como que te quitan posibilidades. Ante el dolor, ante el manejo del dolor, lo primero que podemos ver, por ejemplo, es cuál fue la emoción que apareció cuando recibiste el diagnóstico de eso que te pasa o cuando empezaste a ver que el dolor era superior a tu capacidad de gestión. Todas esas emociones que aparecieron en ese momento, si no se gestionaron correctamente, siguen haciendo ruido en tu cuerpo. Toda esa ira, toda esa tristeza, todo ese miedo que hayas podido experimentar al recibir ese diagnóstico o al darte cuenta que este dolor te va a acompañar por un tiempo, hace falta poder expresarlas, permitir que salgan del cuerpo. De lo contrario, te van a hacer ruido de manera permanente.
Los estados de ánimo, como te decía, son interpretativos. Entonces, cuando tú tienes un diagnóstico o cuando te das cuenta que necesitas llevar a cabo un tratamiento determinado para poder sentir mayor bienestar, necesitas tener unos estados de ánimo que te acompañen en ese proceso. Porque si tus estados de ánimo son restrictivos, si tienes frustración, si tienes enfado, si tienes miedo, el miedo también puede aparecer como estado de ánimo, es distinto, pero tiene el mismo nombre. Si tienes resignación, va a ser muy poco probable que tu tratamiento, que tu evolución sea favorable. Y volvemos al círculo vicioso del que les hablaba antes. Si tu ánimo no es favorable, si tu ánimo no te acompaña, si tu ánimo no es expansivo, aparece más dolor. Y como aparece más dolor, tienes un peor ánimo. No se trata de que intervenir tus emociones y estados de ánimo va a hacer que desaparezca tu dolor. De lo que se trata es que puedas llevarte mejor con el dolor, llevarte mejor con la situación, poder abrirte a distintas áreas de tu vida y a distintas posibilidades a pesar del dolor, y que de esta manera, al mejorar tu ánimo, en consecuencia, vas a notar que empieza a mejorar tu dolor. Porque son tus estados de ánimo como una música de fondo que está ahí de manera permanente y que muchas veces son los que bloquean el avance de los tratamientos. Y si no avanza tu tratamiento, si no te comprometes con el tratamiento, si no te haces cargo de la parte que a ti te toca, el médico, el fisioterapeuta o el profesional de la salud que te esté acompañando tampoco va a poder hacer mucho más por ayudarte. Y de lo que se trata es que también te hagas cargo de tu proceso de recuperación y de tu bienestar. Confío en que estos elementos muy básicos te hayan permitido empezar a reflexionar respecto a cómo estás interviniendo tus emociones, si sabes expresar tus emociones, si puedes reconocer en qué emoción estás o qué emoción aparece cuando, por ejemplo, te sientes limitado a la hora de realizar alguna actividad, o qué emociones se quedaron ahí ancladas, porque la emoción tiene más que ver con el pasado, mientras que el estado de ánimo tiene que ver con el futuro. ¿Qué emociones se quedaron ahí ancladas, que te están haciendo ruido y que no te permiten avanzar en tu proceso de recuperación? Igual que puedas empezar a observar tus estados de ánimo, esos pensamientos que tienes constantemente son los que le dan la base a tu estado de ánimo. Si todo el tiempo estás pensando en lo que no puedes, en lo que has perdido, en lo que ya no vas a conseguir, en lo que ya no vas a poder realizar, en lo que tenías planeado y que no va a ser, todo eso te genera un ánimo particular que no te va a ayudar. Ahora bien, tanto reconocer y expresar tus emociones como identificar tus estados de ánimo, identificar los juicios, las evaluaciones, los pensamientos que hay a la base de esos estados de ánimo y transformarlos para poder transformar tu ánimo, son hábitos y habilidades que necesitas desarrollar. No con escuchar este video pues lo vas a conseguir, sino con entrenamiento, con recurrencia, con disciplina, que es una disciplina de unos minutos al día, pero vas a ver cómo te va a permitir relacionarte distinto con tu condición, y en todo caso lo que te interesa es que te vas a poder relacionar distinto con tu dolor. Nos vemos en el próximo video.